¿Pueden ver bien la pantalla? ¿Se ve bien la pantalla? Yo todavía no lo veo, pero parece que el internet está un poco lento. Pero sale que A ver, ha empezado la función de compartir pantalla. voy a nuevamente compartirla. Por favor, avísenme cómo se ve, si se puede ver. ¿Se alcanza a ver? No, profe, no se ve. Todavía no se De ve. hecho, usted queda como pegado en en su video. Ujú. Voy a hacer un nuevo intento. Bueno, yo voy a ir desarrollando igual la presentación que tengo, que hice, eh, y Profe, es que a usted se le escucha mal, se le escucha cortado, se le pega la imagen. Creo que tiene inestable el internet. ah, bueno, no hay nada que hacer, po. No, se entrecorta la voz, no se escucha la voz, o cuál es el problema? Se le escucha cortado. Ya, yo les escucho perfecto a ustedes. Profesor, ¿y si prueba sacando su video? Vamos a ver, Porque así no consume tanto internet hagámoslo y así. podemos escucharlo mejor. Sí. Ahora se escucha mejor. ¿Escucha mejor? Sí, lo escuchamos mejor. Ya, súper. Entonces vamos a ver si ahora lo que comparto lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. Ya, súper. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la tercera unidad y la tercera unidad está referida a los gobiernos regionales eh, y su relación con lo que hemos visto en las otras unidades, con las municipalidades, con todo lo que tiene que ver con la administración y el gobierno en las regiones. Entonces, las preguntas que vamos a tratar es primero, la primera pregunta: ¿cómo es el espacio regional como un lugar de gestión de los asuntos públicos? La segunda pregunta: ¿cuáles son las funciones y el marco regulatorio de los gobiernos regionales y sus principales organismos e instrumentos? La tercera pregunta: ¿cuál es el rol de los gobiernos regionales? ¿Cómo pueden promover la regionalización y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias, comunas del territorio nacional? Y más específicamente, ¿cómo interactúan con las municipalidades? ¿No? Ese va a ser como el foco de atención. Entonces les hago la primera pregunta: si ustedes antes han tenido cursos donde ya hayan visto los temas de la regionalización, de las normas legales, los instrumentos, ¿han tenido la oportunidad de tener clases antes sobre esto? Lo han mencionado en otros cursos, pero no lo hemos visto en profundidad. ¿No se ha visto? Ya, súper. Entonces, esta va a ser una oportunidad para poder entenderlo mejor, ¿no? Para poder entender mejor las normas, los instrumentos y, y también para ver cómo están trabajando los gobiernos regionales, en definitiva, para poder evaluar también y para ver dónde hay los espacios para poder mejorar. Entonces, vamos la lectura. Yo
voy a volver atrás con algunas lecturas para no tener que darles nueva lectura, sino que trabajar con lo que ya hemos hecho, pero profundizarla. Vamos a retomar a Bossier, ¿no? Sus dos trabajos, sus dos lecturas sobre Chile y la vocación regionalista y el desarrollo territorial. Y lo que sí vamos a tener que ver con el mayor detalle posible, la legislación que hay. La legislación sobre los gobiernos regionales, una es la ley 19.175 sobre gobierno y administración regional, la otra es la ley 21.074 del fortalecimiento de la regionalización del país, que son las últimas reformas, y la ley 21.073, que son las elecciones de los gobernadores. Yo tengo una pregunta. Yo les coloqué como link hace bastante tiempo un proyecto de ley que hay sobre transferencias de funciones a los gobiernos regionales, que lo coloqué, lo dejé ahí instalado en el sitio web del curso y les mandé un mensaje para que ustedes lo leyeran. ¿Lo pudieron ver? ¿Han podido ver ese proyecto? No sé si han tenido oportunidad de ver ese proyecto que yo coloqué de la ley de transferencia. ¿No? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? ¿No? ¿Se entiende esto del proyecto de ley de transferencias? A ver, voy a explicar un poco. Uno de los temas más importantes de fortalecer a las regiones tiene que ver con las funciones que pueden cumplir los gobiernos regionales, y estas funciones dependen de también lo que diga la ley sobre cuáles son las facultades, cuáles son los instrumentos que tienen. Entonces es muy importante lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso de Chile sobre cuáles son las transferencias de funciones que van a haber hacia los gobiernos regionales, o sea, funciones que hasta ahora han tenido los ministerios o han tenido servicios que son centralizados, pero que tienen presencia en regiones, un montón de servicios, que vamos a repasarlos ahora. La discusión está en torno a cuáles van a ser los procedimientos para que se traspase funciones desde los ministerios y estos servicios hacia las regiones, hacia los gobiernos regionales. ¿Ya? Y también existe la posibilidad que estas funciones pasen también a las municipalidades, o pasen a los dos, a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Entonces, todo eso es un tema que está en discusión, es un tema también importante porque dependiendo de las funciones y de los instrumentos que tengan tanto los gobiernos regionales como las municipalidades, dependiendo de eso, también vamos a observar resultados en las regiones. Pues vamos a ver si se invierte más o si no se invierte más. Vamos a ver si las cosas operan con igual grado de efectividad, si operan bien, o si van a operar mejor, o si van a operar más mal. Entonces, en este contexto es muy importante este proyecto de ley de transparencia que yo en el mes de octubre les informé a ustedes por mail y también lo coloqué en el sitio web para que lo pudieran ver, para que lo pudieran revisar. Entonces vamos a tocar eso también. Después otro texto que es importante, el de FINOT, porque se refiere específicamente a las transferencias. O sea, cómo es necesario, si queremos tener gobiernos regionales
que realmente aporten para el desarrollo, bueno, tienen que tener las facultades, los instrumentos. Entonces FINOT, perdón, toma todo el tema de las transferencias territoriales, ¿ya? Después hay un documento de la DIPRES del año 2019 que se refiere, que hace una evaluación del presupuesto de los gobiernos regionales y es muy rico en cuanto a recomendaciones, cómo poder mejorar. Después, otro ámbito importante para las regiones es el ámbito de la planificación territorial. Sobre la planificación ya vimos algo nosotros. Vimos, de hecho, en las últimas sesiones de la semana antepasada y pasada, yo me referí específicamente a una de las lecturas mínimas, que es de Maturana y otro, que se refiere a una enorme cantidad de instrumentos de planificación, y algunos de esos instrumentos dependen directamente de las decisiones que toman los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, el trabajo de la Subdere, ese del 2011, se refiere específicamente a uno de estos instrumentos, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Regional, ¿no? El Plan Regional de Ordenamiento Territorial, cuya sigla es PROT. Y es importante porque en la medida que se escucha, pregunto, consulto, ¿me escuchan? Ahora sí se escucha, profe. Ahora se escucha más Sí, bien. mejor. Sí, se escucha mejor, ya. Entonces estaba comentándole, ¿no?, las lecturas mínimas de esta lectura que vamos a usar tanto a lo largo de las sesiones, como también vamos a entenderla para poder aplicarla en las evaluaciones. Y me refería a los trabajos de Bossier, a la legislación, a FINOT, a la DIPRES, a la Subdere. Hay un trabajo también, un trabajo de Choaki y Valdivieso, yo soy coautor también de ese estudio, sobre cómo se ordenan, cómo se gobiernan las áreas más urbanas. Entonces ahí hay una propuesta de cómo gobernar mejor las áreas urbanas. Y Maturana, que ya lo vimos antes, sobre la planificación, los instrumentos de planificación. Bueno, entonces, yo quiero partir por recordar que las características geográficas son muy importantes en este tema. Ahí sí. Ya, recordar que las características geográficas son muy importantes. Entonces, también recordar algunos antecedentes históricos y ver el marco legal, ¿no? Es muy relevante no solo para entender, también para poder saber cómo es el escenario de qué funciones hay, qué unidades hay, qué posibilidades hay de poder hacer cosas cuando uno trabaja en el gobierno regional, cuáles son las posibilidades, cuáles son los límites. Entonces, primero sobre lo territorial, es obvio, ¿no? Yo les recuerdo que Chile es un país que tiene 16 regiones en este momento, y cada región es un mundo distinto, cada región tiene su propia realidad, ¿no? Lo que se ilustra con este mapa, ¿no es cierto?, donde ya solo mirando la geografía y mirando la población uno se da cuenta que estamos ante una realidad muy heterogénea. Y recordarles también este cuadro donde hay algunos datos que precisamente nos permiten entender bien, mejor, este tema de la heterogeneidad.
donde hay superficies distintas, población distinta, ¿no es cierto? Y las divisiones administrativas y políticas han dado lugar también a territorios con instituciones que también difieren bastante unos de otros. Bueno, de Bossier yo quiero recordar algunos temas. Primero, de lo que leímos ya hace un tiempo atrás, sobre la herencia que tenemos de un país muy centralizado, una herencia que es difícil de cambiar porque no depende de una ley, sino que tiene que ver con una cultura que es muy centralizada. Ustedes se acuerdan, los argumentos de Bossier son que hay una experiencia histórica, que hubo un modelo de gobierno borbónico que centralizó mucho el país en el siglo XVIII, que estoy recordando, ¿no?, que Chile ha vivido un largo tiempo de su historia en una situación de guerra, ¿no?, desde el periodo de la conquista. Después la centralización que se dio en el siglo XIX, cuando se consolidó el Estado, lo hizo de forma muy centralizada. Ahí está la figura del ministro Diego Portales. Después la modernización chilena en el siglo XX ha sido muy centralizada, donde el Estado ha tomado un papel muy protagónico en casi todos los temas. Entonces es fuerte la tradición estatal, ¿no?, chilena. Y Bossier también, recordando que también se refiere a la cultura rural que ha tenido Chile y cómo eso ha generado una cultura que es muy de dependencia, ¿no?, de poca autonomía social, en el sentido de que siempre hay una relación vertical en la sociedad en que vivimos. O sea, hay como poco pluralismo, ¿no?, en Chile. Sí, digamos, si usáramos la terminología que yo he introducido en esta discusión sobre este tema, que es el tema del pluralismo. Las políticas públicas de descentralización las revisa Bossier desde la década hasta la década de 1990. Ahí se refiere a un montón de hitos importantes, ¿no? Esfuerzos que ha habido por descentralizar, por regionalizar, hasta que llega y describe con mucho detalle lo que fueron las reformas del régimen militar, y se refiere con esta reforma a varios instrumentos que nosotros vamos a retomar en esta unidad, ¿no?, viendo cómo es la situación actual. Se refiere al presupuesto, se refiere las capacidades organizacionales y la planificación, se refiere a los instrumentos participativos, a la planificación, al capital humano, las políticas y los programas sociales, y muy importante a los instrumentos económicos y de inversión. Y digo que es muy importante porque para las municipalidades en particular, las decisiones sobre inversión, sobre numerosas inversiones, dependen de decisiones que se toman a nivel del gobierno regional. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, sigo. Después, Bossier trata el tema de los conflictos territoriales, que ha habido en Chile una persistente tensión entre un Estado central unitario, ¿no es cierto?, y los grupos sociales, movimientos en las regiones que han promovido una mayor descentralización, regionalización. Esto
que trata Bossier culminó en Chile con una comisión presidencial, ustedes recordarán, que dio origen a una serie de recomendaciones, esto durante el segundo periodo de la presidente Bachelet, y estas recomendaciones dieron lugar a estas reformas, estas últimas leyes desde el 2017 hasta el 2020, 21, que estamos discutiendo ahora, ¿no? Esta reforma de las transferencias, que es parte de este paquete. Bueno, Bossier también se refiere a la economía, a los problemas económicos de la disparidad territorial, que hay mucha diferencia entre el desarrollo de cada región, y en este sentido los instrumentos legales, las leyes que se han dictado hasta la fecha, las políticas no han podido revertir esta tendencia, ¿no? La tendencia de que en el país exista una disparidad, o sea, no es desigualdad el término, sino que es como un desarrollo muy distinto, ¿no? Que hay polos de desarrollo muy fuertes desde el punto de vista de la población, las actividades económicas, etcétera, y hay regiones, en cambio, que son más rezagadas, ¿no? Entonces, este es un tema que es súper complejo, y han pasado muchos gobiernos, han pasado décadas, se han practicado todos los experimentos habidos y por haber de descentralización, y hasta la fecha seguimos viendo esa realidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Hay alguna pregunta o alguna observación? Sí se entiende, profe. Uh-huh. Yo he dicho y voy a volver a insistir, es que no es un tema simplista, es un tema muy complejo, y Bossier creo que da pistas súper interesantes para poder entender qué cosas están operando como barreras, ¿no? Algunas de las barreras. Y si ustedes se acuerdan del texto del último que veíamos de Bossier, hay el concepto de centralización y descentralización, que él lo ve como como dos extremos en una línea, digamos, ¿no? Como si nosotros lo viéramos en una línea con dos puntos. Y en un punto, a la derecha está descentralización y a la izquierda está centralización. Entonces, lo que sostiene Bossier es que los países, no solo Chile, todos los países del mundo, se encuentran en algún lugar de esta línea, o más cercano a la centralización o más cercano a la descentralización, ¿ya? Que no hay países que sean totalmente descentralizados, países que sean totalmente centralizados. Entonces, ese es un primer punto que creo que es importante para este tema de las regiones, que es el de esta unidad, porque, como les decía antes, ha habido numerosos intentos por descentralizar, mucho esfuerzo, ha habido política, pero hasta la fecha no se ha logrado que haya un desarrollo regional que sea, que en el fondo que todas las regiones se puedan desarrollar, ¿no? Ha habido mucho progreso, ¿ah? Mucho progreso. Por ejemplo, la creación de la región de los ríos ha sido muy importante. Desde el año 2007-2008 hasta la fecha, la región de los ríos ha exhibido muchos logros en la parte de turismo, en la parte también de mejor oferta de servicios sociales, en la parte de mejores vías de comunicación. Se ha mejorado mucho en carretera, en un montón de inversiones regionales, eh, y ahí podemos ver, claro, casos bastante exitosos, pero veamos el caso contrario, el caso opuesto, la Araucanía, por ejemplo, ¿no? Donde las mismas condiciones, una región con gobierno regional,
con atribuciones, facultades, etcétera, no ha tenido los mismos resultados. Entonces, esto es como una evidencia, a mi juicio, muy contundente que el tema es súper complejo, que no se resuelve con un par de reformas legales, ¿no? Y por eso que Bossier me parece muy pertinente y continúo recordando, ¿no?, lo que dice Bossier, que la descentralización, perdón, o la regionalización también, puede ser funcional, que es cuando se crean entidades jurídicas, puede ser territorial, puede ser política, que es ya más profunda, o puede ser como mixta, ¿no? Esto en relación a lo que decíamos antes, que hay entre centralización y descentralización, hay como una línea donde los países se ubican en algún punto dentro de esa línea. Y lo que me parece a mí más importante de este texto para poder entender mejor y también para mejorar, buscar, ¿no?, qué cosas hay que mejorar, es este tema de que la descentralización y la regionalización y las regiones son súper complejas, que hay muchos niveles de la discusión, ¿no? Hay una discusión conceptual acá que es importante, ¿no?, sobre qué entendemos por regionalizar, por descentralizar. Se puede entender como reforma administrativa, o sea, de entenderlo como reforma administrativa significa, por ejemplo, que una ley o la transferencia de una función va a hacer que las regiones funcionen mejor, ¿no? Se puede entender como una reforma del Estado, que es más profunda, donde, por ejemplo, todas las leyes de ahora, ¿no?, las últimas que ha habido desde el 2009 en adelante, que le dan más atribuciones políticas con esto de la elección de gobernadores, como que esa parte del Estado es también una dimensión importante, ¿no?, para entender a las regiones y sus problemas y cómo pueden avanzar. Pero también está el cambio estructural societal, ¿no?, lo que está ocurriendo en la sociedad, lo que está ocurriendo en la economía, ¿no?, lo que Bossier llama el tejido político y social, ¿no? Él dice que es necesario un nuevo contrato social, que acá hay una cuestión que es de naturaleza política, profundamente política, pero política en el sentido no de la búsqueda de cargos públicos o de preparar candidaturas, sino que la política entendido como algo social, como lo que veíamos con el texto de lectura del PNUD, ¿no?, o sea, en la primera unidad del curso. O sea, cuando realmente cada actor social, cada persona toma mayor conciencia de que es un sujeto con derechos, con deberes, etcétera, y esto se empieza a manifestar en las conductas, en las decisiones diarias, y esto va generando también dinámicas o, ¿no es cierto?, procesos en la sociedad, y esto se ve finalmente reflejado en cómo funcionan las organizaciones, cómo funcionan las instituciones, cómo se alcanzan las metas, etc. Entonces esa dimensión social es esencial, ¿ya? Y está también eh, el tema del régimen político, donde Bossier plantea que la descentralización, o sea, que una democracia madura no es posible sin una adecuada descentralización. Eh, entonces, una democracia madura no puede ser centralizada. Cuando es centralizada quiere decir de que hay problemas que dificultan a esa democracia poder funcionar bien. Entonces, ese criterio, por ejemplo, nosotros lo podríamos tomar como un criterio para evaluar las reformas que se están haciendo con la legislación actual, ¿no? Los nuevos cargos electivos,
estas relaciones que hay entre gobernador y delegado, etcétera. Entonces vamos a ir volviendo, yo voy retomando estos temas, estoy recordando nomás, ¿no? Que esta literatura es importante, la vamos a seguir trabajando en esta unidad. Me voy a referir ahora, perdón, antes de referirme a nada, voy a preguntar si se entendió lo que dije y si hay observaciones. No, no la hay, ¿se entendió? Ok. Vamos entonces a la legislación sobre las regiones. Ustedes tienen que recordar, tenemos que recordar, cabe recordar que por la Constitución chilena el Estado es unitario y tiene una administración funcional, ¿no? Estado unitario significa que somos un Estado, que no somos varios Estados. Por lo tanto, toda la organización política de Chile descansa en este principio. Y cuando se discuten en los temas de regionalización, hay ahí siempre una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos alcanzar la meta de tener regiones más robustas, pero al mismo tiempo, cómo podemos tener un Estado unitario? O sea, no, digamos, Estado unitario para un territorio con las características que tiene Chile es un tema importante, porque parte de lo que es especial en Chile es que su geografía, que es de un país muy largo, también se combina con enormes zonas en el norte y el sur del país que limitan con otros países, con Bolivia, con Perú, con Argentina. Ha habido guerras, ¿no?, territoriales en el pasado, y hay tensiones fuertes, permanentes, persistentes. Entonces, también ese es un elemento importante a considerar de por qué es importante que el Estado sea unitario, que sea un mismo Estado, ¿no? Y la administración funcional que declara la Constitución quiere decir que toda la administración de las regiones tiene que tener coherencia, ¿no? O sea, una administración política, administrativa de una región tiene que ser coherente con otra región y tiene que ser coherente con las políticas nacionales. A eso se refiere con administración funcional, ¿ya? Después, el tema de que sea territorialmente descentralizada o desconcentrada es que es la permanente discusión que hay, ¿no?, entre si el país para ser unitario necesita regiones totalmente descentralizadas o si necesita regiones que tengan como estas características mixtas, ¿no? Por una parte, tener sus autoridades donde se tomen decisiones, pero por otra parte también tener representantes de autoridades del gobierno central para que haya una homogeneidad, más que homogeneidad, como una unidad, eso es, una unidad, o sea que las políticas, que las decisiones que se toman en las regiones sean coherentes y aporten para el desarrollo de todo el país. Este tema no es menor, este tema es muy importante porque estoy pensando, por ejemplo, que para muchos territorios la principal fuente de financiamiento son los recursos que se redistribuyen a través de distintos fondos. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional
que es un fondo para la inversión regional, los recursos que dan origen a ese fondo son redistribuidos, ¿no? No son recursos que estén produciendo las regiones, cada región. Hay regiones que producen bastante, hay regiones que producen muy poco, pero todas se benefician, porque todas tienen este Fondo Nacional de Desarrollo Regional que tiene recursos que la ley de presupuesto anual coloca a disposición de los gobiernos regionales para que se puedan desarrollar iniciativas de inversión en infraestructura, servicios sanitarios, barrios, la educación, la salud, en todos los temas que son importantes. Por lo tanto, dado que este financiamiento lo produce todo el país, es importante que haya unidad también en las políticas, en las regiones, ¿no? Con respecto a cómo se generan estos recursos. Porque podría ser, por ejemplo, ¿qué pasaría? Estoy pensando, ¿qué pasaría si un proceso de descentralización así, súper radical, conduce a una decisión que toman, por ejemplo, en el norte del país, que eso puede ocurrir, es muy probable, que podría ocurrir en algún momento, que un alcalde o un gobernador, no sé, una autoridad decida que su territorio es autónomo, que ya no forma parte del Estado de Chile. Supongamos Antofagasta que haga eso. Si llega a ocurrir eso, es súper grave, no solamente porque podría ser que Antofagasta pasara a ser un nuevo país, que Perú lo anexara, que Bolivia lo anexara, esa es una posibilidad, pero también eso va a tener consecuencias en toda la economía y en todas las regiones. Porque, por lo que les explicaba antes, porque recursos que son necesarios para la inversión regional o para el presupuesto regional, para los programas sociales regionales, para los hospitales regionales, para todos esos temas, proceden, o esos recursos son posibles gracias a la unidad que tiene el Estado de Chile. Esa unidad del Estado de Chile permite que la mayor parte de los fondos públicos disponibles se puedan invertir, se puedan redistribuir. Lo mismo el caso a nivel ya más local, del Fondo Nacional de Desarrollo, municipal, del Fondo Común Municipal. También es un fondo, como lo hemos visto antes, que lo generan todas las municipalidades y se redistribuye. Entonces, es necesario que haya una coherencia, esta parte que dice la Constitución unitaria, ¿no? Que el Estado es unitario, funcional, es importante porque si se pierde eso, empiezan a colapsar todas las políticas que hay territoriales. Entonces el gran desafío es cómo conciliar, cómo alcanzar una situación en que las regiones estén fortalecidas por tener atribuciones, facultades, gobiernos que sean representativos, etcétera, pero al mismo tiempo que también no ocurra esto de que aumenten las disparidades porque unas regiones toman mejores decisiones, en fin, otras no, otras deciden independizarse. ¿Qué piensan ustedes de este tema? Que creo yo es de suma importancia. Primero pregunto si se entiende lo que estoy explicando. Sí, profe, se entiende bien. Y si tienen preguntas o si tienen algún comentario, alguna observación, ¿cómo lo ven ustedes?
O sea, en mi opinión, independiente de que está demostrado que procesos de descentralización podría ayudar, en el caso chileno igual existe esa cultura que no asegura que la descentralización es una buena medida por el tema de los recursos y que de cierta manera están distribuidos a cada territorio. Ujú. Sí, pero se ve este tema, eh, eh, si nosotros tuviéramos que evaluar, por ejemplo, el tema de la reforma, ¿no? que están en marcha, esto de que de nueva autoridad elegida, de que van a haber más transferencias, como qué sería lo mejor para Chile. ¿Está bien esto que está ocurriendo? ¿O hay peligro? ¿O hay, por esto que estamos comentando ahora, ¿no? De que es necesario que haya una unidad, que haya una como coherencia entre lo que se hace en las regiones y lo que son las políticas nacionales. ¿Mm? Es que, ¿Cómo poder alcanzar eso sin caer en el típico centralismo que ya conocemos y con todos los problemas que tiene? Como que ahí es el desafío. Perdón, disculpa. sí, no, es que respecto a lo mismo, hagamos con la autoridad el nuevo gobernador regional, podemos ver que el gobernador va a seguir tomando, o sea, va a seguir funcionando con las políticas, con las leyes a nivel nacional. No va a tener leyes descentralizadas como tal. Entonces, estamos creando autoridades que siguen teniendo competencia a nivel central. Entonces, Mm, no sirve tener organismos descentralizados que sigan tomando medidas a nivel nacional. claro. No sé si me explico. Sí, Entonces, al sí, final, estamos formulando una crisis de descentralización. claro. O sea, ¿te estás refiriendo más específicamente al delegado o te estás refiriendo al gobernador No, o al al delegado? delegado, a la nueva autoridad. Sí, sí, porque yo tengo la impresión, también yo comparto la idea, creo de que se están creando autoridades, pero también no se avanza en cosas muy sustantivas, por ejemplo, eh, todos los servicios regionales son coordinados y quien ejerce la fiscalización de esa coordinación es el delegado. Y el delegado, pero de todos los que dependen del gobierno y de los ministerios. O sea, digamos, todos los servicios descentralizados, estamos pensando en el sistema de salud, en el sistema de educación, en las obras públicas, en todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, todo eso, o sea, es inmenso, es casi todo, es casi el 80% de lo que se hace en todas las regiones, sigue en manos o sigue siendo coordinado, supervisado eh, y subordinado a las decisiones que se toman por parte del gobierno, porque esa es la función principal Claro. del delegado. Y en cambio el gobernador no tiene esas funciones. El gobernador tiene funciones en los servicios que dependen o que tienen relación con el gobierno regional. Y los servicios que dependen o tienen relación con el gobierno regional, muchos de esos servicios a su vez tienen dependencia con el gobierno nacional. Entonces, poco el espacio que queda para que el gobernador pueda hacer algo. Ahora, el gobernador, por otra parte, es una de las figuras nomás, ¿no? El Consejo Regional es muy importante. Yo diría que es tanto más importante que el gobernador, porque es el Consejo Regional el que toma las decisiones, ¿no? El gobernador propone, presenta, etcétera, pero las decisiones las toma el gobierno regional, o sea, son consejeros electos que toman decisiones todas las veces que se reúnen y de esas decisiones dependen cuánto se va a invertir en la región del Maule, por ejemplo, en Cauquenes, cuánto se va a invertir en Parral, cuánto se va a invertir en Talca, en la región de los ríos,
qué nuevo proyecto va a haber para la Valdivia, etcétera. Entonces, claro, es como es un cuadro bien complejo. Bueno, la Constitución, por lo tanto, hay que mirarla con mucha atención. Rafa, ¿Sí? ¿Sí? sí, es una consulta. ¿Por qué funciona tan bien el órgano municipal entonces y no funciona bien las autoridades con la idea de descentralización? Significa que para descentralizar un órgano hay que centralizarlo entero, creando normas específicas de descentralización para ese órgano. Para crear. eh, sí, o sea, las municipalidades, Matías, yo creo que funcionan algunas bien, otras no muy bien. Lo que yo observo de las municipalidades es que digamos, el gobierno municipal al final es como, depende mucho de tres factores que son importantes. Uno, el alcalde, que tiene muchas atribuciones, que al final él es la principal autoridad, es el que lidera las políticas, depende de eso. Depende del Consejo Municipal, que toma muchas decisiones que, digamos, con el tiempo se ha ido fortaleciendo el rol del Consejo Municipal. Entonces, ustedes recuerden, ¿no?, que todos los presupuestos tienen que ser aprobados, cada modificación presupuestaria tiene que ser aprobada por el Consejo Municipal. El Consejo Municipal tiene más atribuciones que antes para fiscalizar al alcalde. Entonces ahí hay una relación importante entre el alcalde, que tiene como muchas atribuciones y facultades para administrar la municipalidad, y el Consejo Municipal, que va ganando cada vez más protagonismo. Pero la otra dimensión que es muy importante es la estructura funcionaria, los funcionarios municipales, ¿no? A mí me parece que es clave, que es lo más importante que hay, los departamentos, las unidades. Como que yo lo veo así, como que las municipalidades que mejor funcionan son aquellas que tienen una organización bien consolidada, que tienen oficinas, que están bien organizadas, que utilizan sus recursos de forma responsable, muy responsable, los programas sociales, las iniciativas, en fin, eh, y que tienen también funcionarios que son con alta preparación, ¿no? Con funcionarios, la preparación tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con los estudios, como lo que estamos haciendo ahora, pero también tiene que ver con la ganas, la motivación que tienen los funcionarios de estar perfeccionándose, capacitándose. Bueno, y ese es un pilar fundamental. Entonces, cuando nosotros a nivel de la región reducimos la discusión a una cuestión de si se va a elegir o no se va a elegir a un gobernador o una ley, estamos reduciéndolo porque no estamos viendo otras dimensiones importantes. Eh, y eso yo creo que a nivel de la discusión es muy importante, esa diferencia yo veo entre las municipalidades y los gobiernos regionales, ¿no? El gobierno regional todavía se ve o se analiza muy como en el foco de atención solamente en quién va a ocupar un cargo, cómo va a hacer eso, y no se ve más sistémicamente que el gobierno regional depende, para que funcione bien, de muchas cosas, ¿no? Depende de cómo está organizado internamente, va a depender también de sus relaciones con las municipalidades, de todas esas cuestiones. No sé si me Me queda explico. súper claro, profe. Sí. Me queda súper claro. Ujú. Voy a volver a compartir la pantalla y sigamos viendo, ¿no? Más aparte de la Constitución, muy importante, hay que tener en cuenta, bien derivado de esto que dice la Constitución, estamos en un sistema institucional
nacional que es muy grande, un aparato inmenso. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Contraloría, todos son como centrales, pero al mismo tiempo representados en regiones, digamos, más que representados, presentes en regiones, o sea, tienen sus propias políticas en las regiones, ¿no? Por ejemplo, cada legislador es legislador en el Congreso, pero al mismo tiempo es representante de la población, defiende los intereses de los grupos que representa. En ese sentido es regional el legislador, es regional y es local. El mismo sistema judicial, hay un sistema, claro, jerárquico, con una Corte Suprema, Corte de Apelaciones, pero los juzgados funcionan con una lógica regional, no funcionan con una lógica nacional. La Contraloría, lo mismo, es una organización muy centralizada, pero las Contralorías regionales funcionan en relación con todo lo que tiene que ver con la probidad y el gasto y el uso de los presupuestos a nivel de las regiones, ¿no? Después los 23 ministerios, las 32 subsecretarías, son parte importante, parte muy importante, porque cada subsecretaría, cada secretaría regional ministerial también, es cierto de que representa a un ministerio, o sea, una política sectorial, pero tienen también como sus políticas, sus prioridades, ¿no? O sea, no es que en todas las regiones funcionen exactamente igual todas las secretarías, es una es como hacer una caricatura, ¿ya? Estoy pensando, por ejemplo, el Servio de la región de los ríos no opera igual que el Servio de la región del Biobío, ni que el Servio de la región del Maule, por cuestiones evidentes, es obvio, ¿no? Son oficinas que están ahí, son funcionarios que son de esas regiones los funcionarios, la mayoría, excepto a los que nombran, o de los que nombran también en los cargos más importantes, también son de las regiones, ¿no? Ahí cambia, digamos. Pero lo importante que quiero subrayar es que esos funcionarios están haciendo estudios, están consultando, están proponiendo cosas, proyectos, etcétera, con el conocimiento territorial, po. Los funcionarios del Servio, antes de hacer un proyecto, están consultando a las comunidades, están consultando a las cámaras de la construcción, están interactuando con la municipalidad, y así están trabajando, ¿no? Por lo tanto, estas subsecretarías son un actor súper importante. Estoy pensando en otro, por ejemplo, pensando en un tema más rural, el tema del desarrollo rural a través del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene al INDAP, ¿no? El INDAP es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, y el INDAP opera también a nivel regional. O sea, los INDAP celebran convenios con las municipalidades y crean los programas PRODESAL, ¿no? Que son para promover la pequeña agricultura, promover las tecnologías, etcétera, un montón de cosas. Y la mirada no puede ser centralizada, es una mirada que necesariamente tiene que ser territorial, lo que ellos hacen, porque son funcionarios de partida que son de las locales. Segundo, son funcionarios que la actividad que se hace en la agricultura no puede sino ser territorial, porque apunta a problemas, qué sé yo, que hay déficit hídrico, que hay erosión de suelo, que hay contaminación, que es necesario abrir mercados para los productos que son propios de ese lugar, no para los productos que sean de otra región. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Que al abordar este tema y tratar de ir mirando hacia el futuro,
Tenemos acá también instituciones, programas públicos que son muy importantes para el desarrollo que pueda tener la región. Entonces, estos programas van a seguir operando, van a seguir funcionando. El cambio que puede haber es, por ejemplo, si hay una transferencia, imaginémonos el caso de INDAP, para continuar con el mismo ejemplo. Si va a haber una transferencia, supongamos que INDAP pasa a depender totalmente de las municipalidades o del gobierno regional. Lo que puede ocurrir es que funcione muy bien, que funcionara muy bien, que el gobierno regional, por ejemplo, coloque a los funcionarios más capacitados, a los que tengan más conocimiento, y eso sería que funcionaría bien. Pero también cabe la posibilidad de que funcione muy mal, porque puede ser que el gobernador de turno, ¿no? O el mismo consejo regional tome decisiones por otras razones, porque quiere meter a conocidos en los cargos, o por afinidades políticas. Es muy típico en Chile eso de los partidos políticos que meten a todos sus clientes en los cargos públicos. Y entonces lo bueno que hace INDAP se va a ir al suelo, porque esos funcionarios que toman la dirección sin conocimiento, sin capacidades, sin competencia, empiezan a tomar puras decisiones que no ven en el largo plazo, sino que ven en relación con el corto plazo y con sus intereses muy particulares. Entonces, esto da cuenta de que el escenario es complejo, que los servicios públicos descentralizados de los ministerios, ¿no es cierto?, van a tener un rol muy importante, pero no sabemos todavía, es decir, como el efecto que van a tener estos cambios que se están dando. Tal vez, por eso es importante que haya una figura de delegado presidencial, ¿no? Voy a presentarlo de la siguiente forma el argumento. El delegado presidencial al final es una figura que puede velar para que haya unidad a nivel nacional, ¿no? Para que las regiones participen de todos estos mecanismos, ¿no es cierto?, de producción, de redistribución, etcétera, pero también que sea muy importante para evitar la corrupción, así derechamente, porque si por ejemplo se transfieren todas las competencias del INDAP a la región, y resulta que las decisiones de quienes tienen los cargos las van a tomar personas en la región que van a operar con una lógica más política y menos de largo plazo, y política en el sentido más como malo del término, o sea, por intereses, por meter a sus parientes, por meter a sus amigos, a eso me refiero. No sé, ¿cómo lo ven ustedes este tema de la transferencia de las funciones y al mismo tiempo claro, de cómo esto puede afectar el desarrollo de las regiones, si puede ser para bien o puede ser para mal? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿O no se entiende? ¿No hay ninguna opinión? ¿No? Bueno. Ya, voy a recordar que ha habido pasos hacia una descentralización, regionalización. Hoy día somos 16 regiones. Ha habido un proceso de gradual autonomía,
¿no es cierto? Está la que es muy importante, fue la ley del año 92, con la elección de los consejos regionales. Después viene la ley del 2009, la ley 20.390, con la elección de los consejeros regionales. Y después viene la legislación, la ley 20.990, con la elección de los funcionarios, de los delegados presidenciales. En la clase de mañana vamos a seguir desarrollando esto. Vamos a ver ya más de forma más específica la legislación, ¿no? Y así, y después vamos a ir viendo los distintos puntos que yo presenté al comienzo de la clase. Vamos a ir viendo los instrumentos de la gestión regional. Vamos a ir viendo también las relaciones que tienen con las municipalidades, la inversión regional y todos esos temas. Y voy a quedar hasta acá con la exposición de hoy día, dando paso, no sé si hay hoy día, a grupos que quieran exponer, si se han preparado para esta semana o en relación al informe, a los grupos de discusión, a las presentaciones, al wiki. ¿Profe? Pregunto, ¿sí? Es que esta semana usted no subió ningún tema para... Sí, pero sobre el tema de la semana pasada, Ah, ya. Sí, Sí, no, o sea, mi grupo ya presentó, entonces no sí, podríamos. Y lo otro claro. que le quería comentar es que no se puede modificar el wiki en el tema de reducción de riesgos de desastre. No, No, porque solo se puede en el de medio ambiente y yo presenté la semana pasada sobre riesgos de desastre y mm, quisimos con mi grupo hacer el comentario y no nos dejó la plataforma. No ya, sé si eso lo tiene que ver usted o... qué raro, sí. O sea, yo lo tendría que ver o deja revisarlo. Hoy día lo voy a revisar ya y voy Ya. a ver si hay algún problema con la plataforma, pero no creo porque Fue y no igual, es intenté subirlo y tampoco se pudo en ninguno de los dos. claro, pero no, o sea, yo expliqué, de hecho, la semana pasada lo vimos Sí, acá en no, sí pantalla. lo intenté luego que usted explicó y me aparecía al principio y luego como que se cerraba y no me dejaba editar. Ujú, ujú. Ya, yo lo voy a volver a ver hoy día, ¿ya? Lo voy a volver a ver hoy día para dejarlo eso funcionando. Puede ser que sea un problema de sistema y voy a tener que ponerme en contacto con los técnicos que saben, que entienden de estas cosas. Mi pregunta es si para hoy día han, digamos, bueno, veo que somos poquititas personas, así que yo creo que no hay nadie que representa un grupo que va a exponer. O Yo sea, al voy, menos mi grupo presentó la semana pasada sobre el sí, tema sí, de sí, riesgo y sí. desastre, pero había un tema que dice municipalidad de riesgo de desigualdad. Ese no sé si es un tema porque No, todavía no está la pregunta. no Ese es fue que el ejemplo. el ejemplo, claro. O sea, Ah, ya. es un ejemplo y después hay dos temas que hemos colocado. Sí. Uno que es la gestión medioambiental y otro que es la reducción de riesgo de desastre. Pero profesor, ¿me puede resolver una duda? Que el de medio ambiente Mm, tenía entendido que era de la semana de receso que tuvimos, entonces ese no se considera como... ¿También era de prueba o no? no, el de medio ambiente comenzó el último día de ese receso. O sea, no es prueba esta participación en el informe voluntario, pero siguió esa lógica. O sea, tuvo una semana para que ahí pudieran presentar y se pudiera incluir en el wiki. Eso fue. Y así se hizo. Ah, entonces sí, es parte del informe y de la nota, ¿o no? Sí, o sea, claro, del informe y sí, eso yo lo considero para la evaluación. Mm. Ya, es que con mi grupo no lo realizamos porque pensamos que era como ejemplo. Entonces, ¿podríamos presentarlo en otro tema, en otro momento o no? Sí, o sea,
digamos, la participación es semana a semana. Entonces, excepto, por ejemplo, la semana pasada no lo di porque ustedes tenían la formativa, ¿ya? Entonces, se va a ir dando, semana a semana y esa es la instancia, la posibilidad de participar. Yo tengo que colocar un nuevo tema, ahora va a ser sobre gobiernos regionales, y la lógica va a ser la misma. O sea, este tema va a estar colocado esta semana y ustedes van a poder preparar una exposición. Para eso hay un instructivo donde explico con mucho detalle cómo hacerlo. Se presenta en la media hora que va de 11 a 11 y media, y ahí la retroalimentación que se reciba sirve para preparar un comentario que se mete al wiki. Y eso yo me tengo que preocupar hoy día, tengo que ver qué pasa con el wiki, por qué no está resultando de que puedan ingresar. Y así va a funcionar, así funciona. Ya, perfecto. Sí, sí lo tengo claro. Gracias. Bueno, les quiero comunicar que hay un seminario la próxima semana. ¿Les han dado la información en otros cursos del seminario que va a haber del Centro de Estudios Regionales del segundo seminario del sur? ¿Tienen la A mí por lo información? menos no me ha llegado ninguna información. No me han mandado ningún correo, profe. Ujú. Bueno, este es un seminario que se organizó el año pasado y se vuelve a organizar ahora, que lo organiza el Instituto de Administración, pero en particular lo organiza el Centro de Estudios Regionales, y que es sobre 4 temas. Uno es el tema de la descentralización, otro es el tema de las desigualdades, otro es el tema de los como instrumentos de planificación, y estos son 3 días que son martes, miércoles y jueves, y en estos 3 días hay paneles donde hay investigadores que presentan de distintas universidades. Entonces son presentaciones cortas de 15 minutos, y eso es interesante porque pueden haber insumos que sean útiles para poder integrar en el curso, digamos como parte del aprendizaje. Entonces, yo les puedo, si ustedes quieren, les hago llegar. Yo puedo ahora al terminar preparar un mail y les hago llegar la información, les recuerdo esto para que ustedes tengan la posibilidad de asistir. Sí, por favor, mándenos la información. ¿No es cierto? Sí, sí. Es bueno, de hecho también el director ha mandado mensaje, ha pedido eso, que promover esto, que participen los estudiantes, así que yo eso voy a hacer. Pues les mando la información y ahí quedamos bien. Eso sería como información. No sé si hay otro tema que tengamos que conversar. Profe, yo tenía sobre lo que me había dicho la semana pasada de la encuesta, que ese día no me pude conectar porque estaba en una actividad de bomberos en Corral. Sí, ahí tú mándame un mail y agendamos para el día viernes, en Ya. ese horario que es de 5:30 a 6:30. Ya, ¿Ya? Hagámoslo así. bueno. Ya, Ujú. gracias. Esta semana, bueno, tenemos una formativa. Entonces, ¿tienen alguna preferencia sobre el formato de la formativa? ¿Sobre qué tema va a ser? El tema es sobre gobiernos regionales, sobre la legislación que tenemos, y yo voy a conectarlo con las municipalidades para que haya como una transición, porque hemos estado muy focalizados en las municipalidades. Entonces las preguntas yo las voy a hacer más bien para ver la relación que hay entre el gobierno regional y la comuna, la municipalidad. Sobre eso va a ser. Y el formato es el formato que ya hemos hecho antes, de informe individual, que es
preguntas, desarrollo de tema, y les voy a pedir también algo que voy a explicar mañana, que es hacer un diagrama y poder explicar un diagrama. O sea, básicamente va a estar centrado en eso, ¿no? Responder una pregunta, pero usando un diagrama y poder desarrollar la respuesta con eso. Eso es. Sí, Entonces, profe, lo que sí, y yo creo que como anteponiéndome a la recibimiento por parte de mis compañeros, si nos podría dar harto tiempo, porque por lo menos la próxima semana estamos con 2 pruebas simultáneas y control de inglés. Entonces, como para que no se nos haga tan difícil los 3 primeros días de la semana. claro, sí, Eso sí. sería, pero... Y lo otro que un compañero había solicitado es que el 15 de diciembre se cierra el plazo para anular ramos. Si podría las notas de esta evaluación, que es la que tiene más porcentaje, de la evaluación sumativa que hicimos recién, si las podría tener antes del 15. Eso sí, o sea, voy a hacer lo posible, voy a tenerla dentro de lo posible, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el tiempo que hay, digamos, porque hay un reglamento para poder tener las notas. Sí, Entonces, creo que ahí estaría dentro porque son 3 semanas, creo, y faltan ujú, 3 semanas para el 15, claro. porque hay algunos compañeros que están pensando o sea, que necesitan tener esa nota para tomar la decisión. Perfecto. Ya, pues. Entonces, eh, quedamos hasta acá. Yo creo, si no hay algún otro tema aparte de esos, voy a anotarlos para verlos al tiro. Entonces, el primero era el wiki, ver qué está pasando. Wiki. El segundo era el tema de la evaluación, que me estaban diciendo evaluación. Esta es de la sumativa 2. Sí, por favor. Sí, ya. Y después, ¿cuál era el otro tema que... Sí, podría dar un poco más de tiempo en la formativa, en la Sí, formativa 5, si no me sí, equivoco, sí, porque estamos la próxima semana con estas pruebas. ya. Por favor. No me acuerdo la verdad cuánto nos dio la última vez, pero a Mm, algunos compañeros les hace conflicto. ya, perfecto. Eso es, ¿no es cierto? Eso más que nada. Y la otra enviarles la información del Congreso. Sí, Congreso. Ya, perfecto. Ya anoté todo. Quedamos hasta acá entonces. Que tengan un día muy agradable y nos vemos mañana. igual usted, profe. Hasta Igual usted que esté mañana. bien, nos vemos. Chao, Gracias. profe. Muchas Chao, gracias. chao.